Una definición es otorgada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su portal virtual y apunta que estos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Principios y tipos de derechos humanos. Al respecto, es posible señalar que no existe un acuerdo unánime con relación a lo que le da origen y sentido a los derechos humanos. Como preámbulo de nuestro análisis, consideramos pertinente partir del planteamiento de Alemany, quien nos dice que todos los derechos humanos, tanto en el ámbito o esfera de la vida personal como en el de la vida social o colectiva, dependen o derivan del derecho del hombre y de la mujer, básico y primario, de ser humanos, de ser personas, de ser plenamente dignos. Lo anterior pone de manifiesto que los principios que le dan su razón de ser a los derechos humanos son la dignidad, la libertad y la persona humana, que es quien encarna las dos primeras. Por su parte, la ONU concibe que los derechos humanos se sustentan en tres grandes principios: la autodeterminación, la igualdad y la no discriminación. Autodeterminación. Una nación sin autodeterminación estará prácticamente imposibilitada para impulsar y fomentar la efectividad de los derechos de igualdad y libertad. Igualdad, concebida como la equiparación de todos los hombres y mujeres ante la ley, que al mismo tiempo posibilite el acceso de todos a los satisfactores materiales y culturales. No discriminación. Al ser los derechos humanos patrimonio de todos los humanos por igual, la no discriminación es un principio fundamental. Fundamento de los derechos humanos. Cabe mencionar que la mayor parte de la bibliografía especializada sobre el tema de los derechos humanos, cuando se trata el aspecto de la fundamentación de los mismos, son coincidentes en que existen en torno a ellos dos grandes posturas: el justnaturalismo y el positivismo jurídico. Justnaturalismo. Los derechos humanos son derechos naturales, derechos que el ser humano tiene por su propia naturaleza y dignidad. Estos derechos son universales e invariables, derechos propios de todos los seres humanos independientemente de circunstancias de tiempo y lugar. Positivismo jurídico. En cambio, para esta corriente los derechos humanos son derechos positivos. Los derechos humanos son aquellos que se acuerda que lo son. No son derechos que se reconocen en el ser humano, sino que se le otorgan. Los seres humanos no tienen más derechos que aquellos que se les conceden. Historia de los derechos humanos. Es necesario dejar constancia que al hablar de la evolución de los derechos humanos existen diferentes y extensos planteamientos. A fin de presentar una visión lo más somera posible, se ha decidido englobarlos en 5 etapas que a continuación se detallan. Primera etapa. Las raíces más lejanas se encuentran en el humanismo en sus diferentes versiones. Desde las leyes de Hammurabi, la problemática de los valores del ser humano se ha reflejado en el ordenamiento jurídico. De hecho, los 10 mandamientos sostienen una forma particular de protección de los derechos humanos a partir de su concepción valorativa. Se prohíbe el robo y el homicidio, como equivalente de la protección de los valores de propiedad y de la vida. Segunda etapa, enmarcada durante la época medieval con el marcado dominio de los filósofos cristianos. Esta etapa presenta la positivización de algunos derechos humanos, pero en forma aislada y más que individuales, adquieren un carácter comunitario. Tercera etapa. Se trata en particular de reclamaciones contra el poder público y del surgimiento de formas religiosas que proponen una mayor libertad en el campo de creencias individuales. Sobre todo, a causa de los movimientos de reforma y contrarreforma se desarrolla la idea de tolerancia religiosa. A esta etapa se le ha considerado la primera positivización de los derechos humanos como límite de la acción gubernamental. Cuarta etapa. Durante los siglos XVIII y XIX, en el ámbito filosófico, se inician las grandes declaraciones de los derechos, centradas ahora con nitidez en el problema de los derechos humanos. Quinta etapa. Finalmente, en el siglo XX, lo característico en la evolución de los derechos humanos es su progresiva incorporación en el plano internacional.
En la actualidad, los derechos humanos han alcanzado una mayor difusión y aceptación universal, de tal manera que estos ya forman parte de la conciencia cotidiana del hombre. Hoy en día, las organizaciones sociales y los individuos se han incorporado a la tarea del estudio, difusión y la defensa de los derechos humanos, surgiendo de la sociedad civil diferentes grupos y organismos participativos. Los deberes humanos. Se tiende a olvidar que no puede haber derechos si al mismo tiempo no existen unos deberes que les correspondan. Para la comunidad. La Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, en el artículo 29 dispone: toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, destacando entre estos los siguientes: observar y respetar la ley, respeto del bienestar general, abstenerse de hacer uso de la fuerza u otros medios ilegales, no abusar del propio derecho, no afectar los derechos de los demás, participar en la vida política de la comunidad, contribuir a las cargas fiscales, defender a su país, etc. Para con los demás individuos, el respeto de la convivencia social en un marco de dignidad, igualdad, comunicación, tolerancia, paz y concertación. Es deber de toda persona para con los demás individuos. Los derechos humanos en México. Antecedente novohispano. José Ignacio Gutiérrez de Velasco, en la hermenéutica analógica de los derechos humanos, analiza la obra de Mauricio Bochot. Afirma que es uno de los autores que más ha escrito sobre los derechos humanos en México, al mismo tiempo que los ha defendido. Durante el periodo de la conquista, esta se llevó a cabo dos lógicas distintas y antagónicas. Una lógica donde predomina la ambición y se buscaba el enriquecimiento material, y la otra, una lógica de la realización de una idea desde el cual se pretendía lograr la cristianización del indio. Haciendo un análisis de la obra de Bochot, este autor reconoce como iniciadores directos o indirectos de la lucha por los derechos humanos a los siguientes personajes: Julián Garcés, dominico y primer obispo de la Nueva España;